Amén. Bueno, la primera pregunta a la cual estaremos nosotros dándole respuesta, ¿no? O el propósito es que podamos cada uno de nosotros interactuar referente a ello, ya que este es de interés, ¿no? Como todas las dudas que se presentan, pero esta en lo general es muy reciente, ¿no? Y la pregunta viene dirigida a el lenguaje inclusivo, ¿no? Y cómo interactuar cuando no es aún natural hacerlo, ¿no? Esa es la primera pregunta que estamos mencionando en esta tarde, ¿no? Claro, y esta primera pregunta viene relacionada al estudio que dio Elder Tess el fin pasado, donde en parte tocó la importancia de reestructurar nuestro vocablo para ser más inclusivo y por eso, a su vez, despertó en nosotros ciertas interrogantes, obviamente, porque el castellano tiene normativas y condiciones establecidas por la RAE, que es la Real Academia Española, muy distintas a las del inglés. Acuérdense que la RAE es el gestor del idioma español, pues. Por ende, pero antes de poder tocar este punto, nos gustaría poder hablar sobre el porqué del lenguaje inclusivo. Ok. Mercedes Benguechea Bengoechea es una sociolingüística feminista española y ella expresa lo siguiente. Ella dice lo siguiente, dice, dado que la lengua es el medio por el que se transmite y comunica el pensamiento, al estar nuestra sociedad construida sobre estructuras de carácter jerárquicas y discriminatorio contra las mujeres, es inevitable que transmita y comunique cómo lo hace tácticas para preservar dicha jerarquización. Claro, entonces aquí nosotros podemos ver que esta sociolingüística, ¿no? Feminista, en esta pequeña reseña, ella habla habla sobre la complejidad que hay con respecto a la lengua, ¿no? De que en cierta forma la lengua puede tener algunas limitantes según cómo la sociedad está construida, ¿no? Y más como en nuestra sociedad y en la lengua castellana, en español, estas estructuras tienen carácter jerarquizador, ¿no? Y discriminatorio en cierta forma para las mujeres, que es lo que en cierta forma eh, la anciana Tess lo hacía mención el sábado pasado, ¿no? Y bueno, y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso, ¿no? de este estudio. Si tienen alguna argumentación, siéntanse libres de poder hacerla, ¿no? Okay. Sí, un pequeño comentario. Diga. El comentario que hizo Marlene al iniciar, la Real Academia Española es una institución independiente, ¿no es cierto? Y nadie dice que tú tienes que seguir las reglas de ella. Creo que muchos hemos sido educados de esa manera, pero es simplemente un instituto que sugiere normas del lenguaje, pero no es en realidad normativo. O sea, especialmente en Latinoamérica hay variantes o hay maneras diferentes de decir cosas que la Real Academia Española no toma tanto en cuenta porque se refiere específicamente a España. Entonces, hay otras academias, hay otros diccionarios, hay otros eruditos también que tienen otros, que sugieren diferentes normas, solamente para tomar eso en cuenta. Entonces, a veces es presentada como la institución que tiene la palabra final en los asuntos del lenguaje hispano, pero eso depende de cada uno si uno quiere aceptarlo o no, ¿no es cierto? Claro, con referente a su punto, en cierta forma tiene razón, ¿no? Pero cada país
tiene ciertos Modismo. dialectos y ciertos modismos que ocupa, ¿no? Y la Real Academia, de hecho, uno de los puntos que en cierta forma nos gustaría tocar, dependiendo de cuán aceptable, ¿no? O la forma en cual se ocupa esa jerga, ellos en su diccionario ellos han incluido palabras, ¿no? Entonces, es interesante ese punto porque aunque es un ente independiente, como usted mencionaba, a veces nosotros ocupamos palabras que en el común, no, como la RAE no le da la validez, entonces a nivel lingüístico puede estar mal, ¿no? Cuando por lo menos los ocupamos en, en algo más, ¿cómo decirlo? En algo más profesional, ¿no? Yo Claro. hablábamos de un ejemplo, por lo menos el imprimió, ¿no? Imprimido, algo así. Imprimido, ¿no? Que, que suena como extraña la palabra y por mucho tiempo estaba mal dicho y la RAE hace unos años lo ingresó, ¿no? En su diccionario y entonces ya se puede ocupar. Es como más o menos eso. Pero es más que todo en temas de redacción, porque es como cuando tú vas a redactar algún documento, no vas a colocar una palabra que esté mal dicha, por ejemplo. Entonces es como que, bueno, esta palabra está bien dicha o está mal dicha. Entonces tú en ese momento que estás redactando, tú vas y buscas, mira, si está bien o no está bien, ¿no? Para que tú puedas hacerte entender mejor con lo que estás escribiendo, más que todo, ¿no? Yo creo que podemos ocupar eso en ese aspecto. Al Sí, igual que cuando tocamos el tema del lenguaje inclusivo, la RAE es quien en cierta forma ha colocado su postura, ¿no? De en cierta forma rechazo para así poder mantener ahí más adelante vamos a indicar de que en cierta forma es para poder mantener lo que es el status quo, ¿no? Y todo, y todo como ese orden que en cierta forma le ha dado como cierto poder, ¿no? Entonces es como bien compleja el asunto porque como usted mencionaba, efectivamente es como un ente externo, pero en cierta forma influye mucho, ¿no? En lo que es el español, ¿no? Y lo que es el castellano en cierta forma. sí, lo único que yo quería destacar aquí que nadie dice que hay que hacer lo que ellos dicen. Ellos No, no es la norma. Nadie puede decir que ellos nomás tienen la palabra final, ¿no? Porque hay una Academia Argentina de Letras, ¿no? Hay una Academia Ecuatoriana, no, ecuatoguineana de lengua española. Hay una academia en México también. Entonces son todas academias que también hacen lo mismo. Y especialmente cuando la Real Academia, cuando los países latinoamericanos se independizaron de España en la guerra de independencia, la Real Academia Española ya promovió esa idea que cada país tenga su propia Academia de Letras, ¿no? Y Claro. claro, eso es una muy prestigiosa y etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé, solamente quería resaltar un poquito, No, sí entiendo el ¿no? punto, ¿no? Y ¿No? qué bueno el alcance que usted pueda dar porque por lo menos en la perspectiva de Venezuela, eh, en realidad se toma mucho en cuenta lo que es la RAE, ¿no? claro, sí. Entonces, por eso hacía como esta acotación, ¿no? Y también investigando sobre este punto, sobre el lenguaje inclusivo, obviamente sí existen otras academias, pero en realidad esta es como una de las que tiene gran fuerza y es la que en cierta forma ha mantenido como esa separación o es la que ha impulsado, ¿no? Esa lucha en contra la aceptabilidad de un lenguaje inclusivo, ¿no? Eso prácticamente es lo que queremos mencionar. No sé si hay alguna otra persona tiene algún otro comentario, porque es interesante esto, ¿no? Yo creo que hablábamos con el anciano Marco en esta semana de, de cómo manejar, ¿no? Este tema en Latinoamérica, porque en cierta forma los países pueden tener algunos, podemos decir, principios culturales, ¿no? De cómo es el trato, ¿no? Con las personas que en cierta forma tienen algún cargo de autoridad o por respeto hay que atribuirle ciertos títulos, ¿no? Entonces, cómo poder manejar
Esto con la observación que dio la anciana T relacionado a, a no ocupar títulos que en cierta forma creen esa Separación. separación. Ya, bueno, si no hay otro comentario, vamos a seguir acá con la lectura. No sé si Dice, sabían, pero disculpe, pero también hay una academia venezolana de la lengua, ¿no? O una academia boliviana también de la lengua. En realidad, ellos son todos organizados en una gran asociación donde también forma parte de la Real Academia. Claro. A veces es interesante mirar un poco también ese asunto, pero nada más que eso. Muchas gracias. Vale, no, gracias a usted. gracias. Ya, bueno, entonces vamos a continuar acá con la lectura y dice así. El carácter sexista, androcéntrico y heteronormativo de la lengua castellana se manifiesta a través del uso del masculino como falso, genérico, para referirse a los colectivos. Un minuto. Ok. Para referirse a los colectivos integrados como por hombres y mujeres. Es decir, la ausencia de una tercera forma del plural que indique un grupo mixto, la asimetría en los títulos de cortesía como señor, que se utiliza invariablemente para denominar a un hombre sin importar su estado civil, y señorita o señora para remitirse a una mujer casada o soltera. Respectivamente, la presencia del varón por sobre la mujer en los pares de palabras como marido o mujer o padre o madre, la presentación del masculino como sujeto de referencia para establecer definiciones y del femenino como una subcategoría derivada de la primera, el uso del género femenino como acepciones peyorativas e insultantes hacia las mujeres como las palabras zorra o yegua, la inexistencia de caso de general, por ejemplo, la modificación del significado de un sustantivo que en masculino se refiere a un oficio y en femenino se refiere a otra cosa, como sucede con vidriero y vidriera o general y generala, entre otros. Este punto aquí es interesante porque habla sobre cómo en cierta forma la lengua castellana tiene un uso, ¿no? De falso genérico y todo, un falso genérico masculino, ¿no? O sea, cuando decimos los doctores, ahí podemos incluir hombres y mujeres, los maestros, hombres y mujeres, cuando decimos los niños, niños y niñas, entonces vemos aquí que hay una ausencia, ¿no? De una tercera forma en plural que indique grupos mixtos, Que ¿no? los incluya. Claro, que los incluya. Y también estaba leyendo un poco sobre cuando tocaban el tema del lenguaje inclusivo, en la Constitución española, hablando sobre este punto, hacían referencia y hubo mucho auge porque en la Constitución hacía la mención de la reina, ¿no? Pero esto la palabra reina, iba como consorte a lo que es el rey, ¿no? Es igual acá como dice que la precedencia del varón por sobre la mujer, ¿no? En los pares de la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros solemos ocupar marido y mujer, padre y madre, siempre el masculino por delante, ¿no? Y eso en cierta forma lo que muestra es que el masculino no se establece como una definición y el femenino es como una subcategoría de lo primero. Entonces aquí en cierta forma vemos esa variación o ese desnivel o esa desigualdad, ¿no? En esos títulos. Y otra cosa es las palabras femeninas, como ya lo había mencionado,
como refiriéndose a los animales, ¿no? El animal zorra, que en este caso es un animal, y si tú dices un zorro, no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando tú te derivas a una zorra, son palabras peyorativas e insultantes para una Claro, mujer, ¿no? claro, sí. Cuando nosotros oímos zorro, obviamente nuestra mente se direcciona, ¿no? a, al Al animal, animal. ¿sí? Pero cuando oímos o decimos la palabra zorra, ¿no? Ahí se abre como una variante de opciones, ¿no? Puede ser el animal efectivamente siendo femenino, o en su defecto puede ser usada peyorativamente para Por insultar a una una mujer, mujer, ¿no? Igual está claro. el Perro perro, y perra. perro, y está perra, ¿no? Entonces vemos cómo ocurren estas cosas en el castellano, ¿no? Y también hacía referencia a que como la modificación de la palabra o del sustantivo eh, tiene también un concepto bien masculino, bien marcado, ¿no? Y cuando lo traspasamos al femenino, cambia completamente la palabra. Y colocaba el ejemplo de vidriero, ¿no? Vidriero es la persona que ocupa el oficio de trabajar con vidrio. Pero cuando decimos vidriera, es el establecimiento donde se venden los vidrios. Entonces Claro. vemos cómo cambia completamente, ¿no? Acá sería vidriería, porque Claro. vidriera es donde se exponen las cosas a ¿Dónde se la... expone? Correcto. Sí, tal cual. Disculpe que lo ocupé mal. No, por favor. Y estaba pensando, ustedes decían perro, perra, también gato, y acá también se usa gata. Ah, Bueno, mira. mira. Gracias, gracias. Ok, vamos a continuar acá con la lectura y dice, otro argumento que alegan es que el doctor Bosque considera al lenguaje como una construcción arbitraria e inocente sin tener en cuenta que las estructuras lingüísticas son el producto de antiguas convenciones propias de la sociedad patriarcal, en la cual los hombres detentan el poder y fijan las normas, entre ellas las gramaticales. De esta manera, el actual debate no es meramente técnico, sino también político e ideológico. El lenguaje es un instrumento de poder y dominación. Por ello, el masculino genérico es un concepto cultural que subsume a la mujer en la categoría hombre. Y esta parte es bastante impactante, o sea, yo no había visto como la magnitud de esto, ¿no? Porque no puede ver que el lenguaje como tal tiene un poder que subyuga a la mujer a través de los años, ¿no? Lo hemos visto de esa manera y yo no lo había visto, no lo había percatado. Claro, igual aquí menciona, ¿no? Que es interesante que todo este debate, más allá de ser algo técnico, si en verdad debería ocuparse, cómo debería ocuparse un lenguaje inclusivo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, también tiene un trasfondo político e ideológico, ¿no? Que es, pues, en cierta forma, para poder mantener algunos estándares socioculturales, ¿no? Que se han establecido. Ok. Por otro lado, también se ha puesto en tela de juicio la historia de la Real Academia y Institución Mignonia. ¿No? Y su conformación. Ya, okay. Academia y su conformación predominante masculina. Muchos autores la han calificado como una institución misógina, perdón, sexista y patriarcal, y reaccionaría que busca mantener el status quo frente al avance de una tendencia de cambio. Esto explica la razón por la cual nunca se ha posicionado a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Resulta esclarecedora
en este aspecto la postura del ex director de la institución, Víctor García de la Concha, que en 2019 sostenía, 2009. que en 2009, perdón, sostenía que la academia no quiere ser ni feminista ni machista, sino estar en un punto medio. Sin embargo, según el propio diccionario de la RAE, machismo y feminismo no son pares antitécnicos, sino que el primero es una actitud prepotente de los varones respecto de las mujeres, mientras que el segundo es un movimiento que exige igualdad para los derechos del hombre y la mujer. Claro, entonces aquí nosotros vemos que en cierta forma ha sido cuestionada esta Real Academia, ¿no? Que es una institución misógina, no sexista y patriarcal, ¿no? Que en cierta forma trata de poder mantener lo que es el status quo, ¿no? Y todas estas tendencias de cambios para ellos, en cierta forma lo que hacen es oponerse a ella, ¿no? Y que en cierta forma no están posicionados a favor de ningún estado de igualdad entre un hombre y la mujer. Eso en realidad me pareció súper interesante acá. Bueno, cuando la RAE, que es la Real Academia Española, y dicta que este tipo de desdoblamiento, es decir, por ejemplo, los niños y las niñas, los ciudadanos y las ciudadanas, son artificios innecesarios desde el punto de vista lingüístico, pero si es una opinión basada en considerar que un grupo es la RAE y no las personas que utilizan la lengua, por lo tanto, defender que todo quede como está es tan válido como defender que todo cambie. Y la única cortapisa a esto último que puede alegar este grupo selecto que se arroga al derecho exclusivo a decir que es artificio o innecesario es como decía el académico José Manuel Blecua, que se trata de una falta de respeto o de una moda. Claro, o sea, aquí podemos ver un punto que es bien, bien importante y era lo que en cierta forma el mencionó Marco hacía mención, ¿no? De que en realidad la RAE puede dar su punto de vista, ¿no? Ellos no son los que sojuzgan, ¿no? Todo lo relacionado a la lengua española o el castellano. Pero hay como estas dos posturas, ¿no? Considerar de que ellos son los que tienen el poder y mantener, ¿no? Y oponerse en cierta forma a todos estos avances y cambios lingüísticos, o en cierta forma que las personas que son las que ocupan la lengua sean los que tienen en cierta forma ese poder. No sé, o mantener o defender mantener algo para que no cambie o que cambie por completo. Y es en cierta forma lo que se ha estado haciendo. No sé, aquí nosotros podemos ver que todo trata de lo que es este status quo, ¿no? Y cuando vemos la línea de la progresión, vemos que en cierta forma todas estas luchas a favor de los derechos tienen como esta forma, ¿no? En cierta forma siempre hay un grupo que se opone y quiere mantener conservar algo que para ellos es lo normal o lo común, y hay un grupo que en cierta forma requiere, ¿no? Y necesita que existan estos cambios para poderse sentir incluidos en verdad en la sociedad. Entonces, uno de los argumentos que se ocupa, ¿no? Y en cierta forma lo he oído, y ahí es donde en cierta forma mencionaba que todas estas posturas, muchas personas lo ven como moda, ¿no? Y es triste porque no es así, no es una simple moda, ¿no? En cierta forma es una serie de eventos que van direccionados a poder brindarles derecho a muchos grupos de minorías que se les ha sido violado sus derechos, ¿no? Por mucho tiempo. Pero a veces, y en verdad a mí me sorprende porque
he conversado con muchas personas, muchas personas allegadas que me entristece en cierta forma que tengan ese pensar, porque de hecho fueron personas hasta de misma crianza, que tengan esa postura reacia a lo que es el cambio, ¿no? En favor a estos grupos que en cierta forma quieren gozar de los mismos derechos que tenemos nosotros por ahora. No sé si quieren aportar algo, decir algo. Hasta acá. ¿No? Bueno, continuamos acá, ¿no? Que para poder superar el sexismo lingüístico, las guías de redacción inclusiva proponen varias medidas, ¿no? Y una de las medidas que ellos proponen es la utilización de expresiones neutras que comprendan a ambos sexos para referirse a colectivos mixtos, ¿no? Y aquí uno de los ejemplos que ellos ocupan es ocupar ciudadanía en lugar de ciudadanos, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Empezar a ocupar expresiones neutras que no se sexualicen, ¿no? Un sustantivo o se utilice un sustantivo sexualizado, ¿no? Otra de las opciones que se propone para poder romper, ¿no? Y superar este sexismo lingüístico es el empleo doble de formas, ¿no? Que nosotros en nuestro proceso de aprendizaje lo hemos estado utilizando, ¿no? Que es poder utilizar compañeras y compañeros. Aunque aquí hay como una disyuntiva, ¿no? Que es el comentario que en cierta forma hizo la anciana Tesla la semana pasada, ¿no? Otro punto, otro consejo que se propone es la utilización de la barra o de la arroba, ¿no? Que en estos días estábamos hablando de eso en el grupo, ¿no? Pero estas medidas es simplemente cuando se habla a través de un lenguaje escrito. Sí, porque nosotros no vamos a hablar y decir trabajadora, slash o barra, trabajar. No, es como muy complejo, ¿no? Es al momento de escribir. La feminización de las profesiones y ocupaciones es algo que también es muy importante, ¿no? Estudiando sobre este punto nos dimos cuenta de que ha sido complejo, ¿no? Y en cierta forma eso ha menguado o se le ha quitado apreciación o vista a ciertas mujeres que han aportado muchas cosas en sus distintas áreas, pero igual se sigue usando, ¿no? Estos conceptos o estos puntos en las profesiones orientadas a los hombres, ¿no? O sea, aquí habla sobre la feminización de las profesiones o ocupaciones, ¿no? Como oficiala o peona, ¿no? Poder ocupar esa terminología que sea más acorde, ¿no? Ajá, la sustitución de formas verbales pasivas como activas, como quienes se hayan comprometido en vez de quienes estén comprometidos, ¿no? Es una de las herramientas que proponen. Y el otro es el empleo de palabras como personas o seres humanos en vez de hombres, ¿no? Que eso también allí es importante, ¿no? Es empezar a poder manejar, ¿no? Y poder empezar a utilizar expresiones neutras. Yo creo que sería lo más apropiado, ¿no? Porque aquí estamos hablando del sexismo en cierta forma cuando hablamos entre hombre y mujer, ¿no? Pero ahorita vemos que esto deberíamos aplicarle, ¿no? Otra arista, y es que en cierta forma, lo mencionaba Mika en el grupo, ¿no? Es que también hay personas que no se sienten identificados por ningún género, ¿no? Entonces, ¿cómo en cierta forma o qué podemos utilizar para poder no ser ofensivos, ¿no? Al dirigirnos a ellos.
Entonces yo creo que ahí lo ideal sería poder utilizar expresiones neutras, ¿no? Donde de cierta forma no, ahí se comprendan los sexos en general, ¿no? En vez de poder distinguir algo entre hombre y mujer. No sé qué opinen hasta allí. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Sí, yo tengo un comentario sobre ese aspecto, pero creo que el lenguaje inclusivo tiene que ser am, involucrado, ¿no? Lentamente o radicalmente, pero cuestionando a la persona cómo le gustaría ser llamados. Por ejemplo, Claro. si yo tengo mi empresa y llamo a todos mis trabajadores y les pregunto, ¿cómo les gustaría que me refiriese a ustedes? ¿Como obreras y obreros o obreras o obreros solamente o trabajadores? Algo que no digamos que se sientan todos incluidos, pero que sea un acuerdo. Y creo que esa es una de las propuestas que la Real Academia está planteando hasta ahora. Es simplemente nosotros hemos tratado de resumir nuestro lenguaje en tratar de decir chicas o chicos, o por ejemplo, en la comunidad LGTB, en vez de decir chicas o chicos, ellos dicen chiques, ¿no? Que Ujú. significa, es con la E. Entonces, simplemente nosotros podemos decirlo, pereza de hablar correctamente, hemos buscado maneras de acortar y de resumir lo que se tiene que decir, y en este resumen que hemos hecho, hemos llegado a ser sexistas porque ese era donde más nos inclinaba nuestra posición. Entonces pienso que el lenguaje inclusivo tiene que ver en una manera correcta de hablar, aunque sea más larga. Claro. Claro. Sí, ¿no? Y también comprender que también es un proceso, ¿no? Y estuvimos reunidos esta semana con Karina y en realidad andábamos hablando sobre el tema, ¿no? De cómo sería la forma más adecuada de poder expresarnos unos a otros, ¿no? Y es algo que debemos considerarlo un proceso también, porque es cuestión de desaprender muchas cosas para poder aprender cosas nuevas. Y yo creo que allí es donde debemos poner todo el empeño de querer por empatía, ¿no? Y respeto y poder poner todas nuestras facultades en poder a aprender de manera correcta cómo expresarnos en este momento. Para mí, Eh, en la teoría muchas cosas están más o menos claras, pero en la práctica se complica bastante. claro, Em, Sí, yo me bajé bastante guías que fueron elaboradas por institutos o universidades, ¿no? Y hay ejemplos que ni siquiera entiendo por qué eso es sexista. Y después dan el lenguaje sexista y después la sugerencia de un Inclusive. lenguaje no sexista. Y es realmente entrenarse esto, ¿no? Porque no es nada, para mí por lo menos, no es nada fácil, ¿no? claro. claro. No, sí, es complejo. La hermana de Sí, Diune tiene un comentario. Hola, gracias por darme el espacio. No, quería preguntar por qué sería más largo. Yo por ahí recién llego, por ahí no entendí esta parte. Yo tenía entendido que en castellano, bueno, eso de chiques, por ejemplo, o todes, hermanes, que digamos, ese sería el lenguaje inclusivo y correcto, en vez de hermano y hermana y eso. ¿Sería, sería así o cómo? Creo que yo introduje esa duda, pero no, eso de usar chiques y todes y hermanes es una propuesta de la comunidad LGBT, correcto. pero no, digamos, el único problema que hay es que no es funcional para todos los términos, y también
va en contra del trabajo de la Real Academia. Entonces, si la Real Academia defiende, digamos, el trabajo del lenguaje, el cuidado del lenguaje, entonces lo correcto sería decir hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras. Entonces, suena redundante tal vez o repetitivo, pero se menciona los dos. Y a veces, para evitar mencionar las dos, se dice simplemente trabajadores refiriéndose a hombres y mujeres, pero con el tema del feminismo y todo eso, las mujeres se ven excluidas, no se ven identificadas en este término. Entonces, la comunidad LGBT tampoco se ve identificada. Entonces, ellos proponen un lenguaje más inclusivo, que no haga diferencia tanto en hombres y mujeres, porque al final todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, él dice, bueno, proponen ese término de chiques o trabajadores o hermanes, digamos, ¿no? Pero la Real Academia no lo aprueba. En eso está la disputa, digamos. Claro. Eso vamos a hablar- Claro, pero como movimiento, o sea, aparte de la Real Academia, eh, yo leí el artículo que mandaron y lo que a mí me había quedado era eso, como que, digamos, algo que también hacen el movimiento feminista, que es usar la E como inclusivo. Bueno, entendí que por ahí a partir de ahora estaría bueno hacer eso, digamos. Aparte, pues, o sea, yo entiendo por el artículo que la Real Academia Española como que está atrasada Correcto. en esto, digamos. Sí, de hecho es que ya ha hecho mucha oposición con referente a ese punto, ¿no? Y yo creo que es porque en cierta forma la ola no le ha agarrado, porque ella todavía está como luchando en lo primero, ¿no? Que es en aquel término que se ocupa, es el término de desdoblamiento. Desdoblamiento. El desdoblamiento es lo que mencionaba Solange, relacionado a decir niños y niñas, Las niñas, los ¿no? niños. Porque según la lengua española, está como el plural niños, y ahí los incluye a ambos, ¿no? Entonces ellos Claro. todavía están en esa lucha de poder definir si está bien Si es necesario si o es no. necesario ese desdoblamiento de niños y niñas, trabajadores y trabajadoras. Y aún, y ahora a pesar de que están en esta lucha, ahora se le suma la lucha de las personas del movimiento LGBT, que ellas en cierta forma ahora exigen un lenguaje aún más inclusivo, que no sea nada más hombres y mujeres, sino que algo que los incluya, ¿no? En cierta forma, porque dentro de este grupo hay personas que en cierta forma no se sienten Ni hombres ni no se mujeres. sienten ni hombres ni mujeres, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese término con la E, que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿no? Y es importante porque una de las propuestas que hizo Solange es interesante porque una universidad en los Estados Unidos la hizo, ¿no? Que es la Universidad de Harvard. Indica acá que ella, en los formularios de inscripción, colocaron cómo querrían ser ellos denominados, ¿sí? Si chicos, si chicas, implementaron otro término, que es por aquí lo tenía, aquí. Sí, que es el término ZE. Entonces, en este formulario ellos pueden elegir ser he, she o she, o en su defecto they, para tener un lenguaje más inclusivo y que cada persona determine cómo quiere ser llamada, ¿no? Cómo se identifica. Interesante. A mí me gustó lo que ustedes dijeron también, que hay ciertas acusaciones o dudas acerca de la Real Academia en cuanto a su machismo, o como han dicho, ¿no? Misoginia que todavía existe, por lo menos en algunas partes de los que integran esa
academia. Y eso se refleja pues en las sugerencias, ¿no? Me ayudó Claro, también, porque, perdón. me ayudó por esa solución que por ejemplo, el Instituto Mexicano sugiere. Dice, en vez de decir, por ejemplo, los vicepresidentes, entonces sacar el género de eso y decir las vicepresidencias, ¿no es cierto? O en vez de decir servidor público, servidora pública, la persona servidora pública, ¿no? Los adolescentes, Claro. la adolescencia. Entonces se saca ahí ese género o muchas veces la persona que trabaja en vez de decir los trabajadores. Correcto. De hecho, es la manera, bueno, si bien la Real Academia tiene el lenguaje, digamos, bastante atrasado en ese sentido, pero también nosotros pienso, o sea, es mi criterio, es un cuestionamiento que me estuve haciendo todo este tiempo, era que como cristianos nosotros estamos en la obligación de hablar correcta y apropiadamente. Y quien estipula esta norma es la Real Academia en nuestro lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, violar eso es como violar una ley del Estado en cierto aspecto. Entonces, pienso que es esto exactamente el punto que acaba de decir Marco, que ustedes ya habían planteado, en que nosotros personalizamos todos los términos. Por ejemplo, personalizamos y le damos un sexo a todas las cosas. Por ejemplo, cuando tú vas al mercado y tú quieres comprar, bueno, no sé, ropa, empiezas a automáticamente pensar que tienes un hijo varón, tienes que comprar el azul, verde o colores de hombre. Si vas y escoges utensilios o artefactos para el baño, tú empiezas a pensar en el color también. Hay baños que son de mujeres y son completamente rosados. Y yo dije, wow, hasta este tipo de cosas se les da un género y lo hacen personalizado. Entonces, digamos, en algunos colegios, incluso aquí en Bolivia, las escaleras tienen género. Las escaleras azules son de los varones, las escaleras rosadas o rojas son de las mujeres. Entonces, a todos se le está empezando a dar un género. Y yo pienso que cuando nosotros aprendemos a distinguir el objeto de la persona, va a ser diferente. Decir, los hermanos o la congregación de las personas que asisten a esa congregación es diferente, ¿no? Ahora, cuando nos referimos a una persona, ¿está mal decirle hermano o está mal ponerle un título anterior? Desde un comienzo, yo recuerdo eso que mi hermano siempre me corrigía el la. Cuando decimos, por ejemplo, la Karina me dijo esto. Entonces, ese la, por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que por lo menos hasta los 12 años mi hermano siempre me daba la boca, bueno, decir, o el Marco dijo esto, y decía, no, quítale él no es un objeto para que tú lo articules, Claro. simplemente dile por su nombre, Marco dijo esto, Karina dijo esto. Entonces, cuando hablamos de la persona, nosotros debemos quitarle todo calificativo y referirnos directamente a la persona. Pero es como la fuerza del hábito que hemos ido practicando un mal lenguaje. Yo creo que si nosotros damos un examen de lenguaje en la Real Academia, no vamos a pasar el español. Y eso que es nuestro lenguaje materno, porque estamos acostumbrados a hablarlo mal. Claro. Sí, esa misma, bueno, lo que usted está mencionando con referente a dirigirse a las personas como él, por ejemplo, el Kelvin, la Marilyn, o sea, por lo menos cuando yo llegué acá a Chile fue como un impacto fuerte, porque obviamente allá, o sea, en Venezuela nosotros no hablamos así. Entonces para nosotros, cuando llegamos acá, era como mal hablado, pues. Entonces estábamos como que nos decían, no, el Kelvin, y más que todo era como cuando tú te refieres a alguien así, nosotros, allá en Venezuela, es algo... peyorativo, es despectivo. Es despectivo, es como la Marilyn esa o el Kelvin, o sea, es como algo muy, muy despectivo, como medio hasta insultante, ¿no? Que se dirijan a ti así. Para nosotros, claro, obviamente cuando llegamos acá,
nosotros como que, bueno, no, o sea, que es normal. Nos no, adaptamos y nos entregamos. claro, nos entregamos a esto, ¿no? Pero lo ves ya normal, ¿no? Porque ya todo el mundo Lo habla ocupa. así, lo ocupa. Así que te acostumbras ya después a que te llamen así, incluso, obviamente cuando nosotros nos dirigíamos a otras personas, igualmente le decíamos la persona o la Mildred, ¿no? Para hacernos entender, porque muchas veces cuando no ocupas esos modismos, las personas como que no te captan a veces algunas ideas. Así que tuvimos que ocuparlo también. Claro. Otro punto interesante acá que estuvimos viendo es la diferencia que existe entre el español o el castellano y el inglés, ¿no? Que en cierta forma los sustantivos son genéricos, en realidad no tienen ningún sexo, ¿no? No están sexualizados, ¿no? Y lo hablábamos con Marco el día martes, me parece, que en cierta forma en inglés se diría president, ¿no? No se dice ni presidente ni presidenta, y hablábamos que decir presidente en cierta forma gramaticalmente está mal dicho, ¿no? Por la etimología en cierta forma de la palabra. Entonces, es complejo, ¿no? Para el castellano ver algunas cosas, y es cuestión de adaptarnos, ¿no? Como mencionábamos, y esas propuestas que en cierta forma han dado con respecto a lo que es el lenguaje inclusivo, es de tratar de utilizar palabras o sustantivos que no estén sexualizados, ¿no? Vimos el ejemplo de ciudadanía, ¿no? Todos formamos parte de la ciudadanía, ¿no? Como decía Solange, ¿no? Todos formamos parte de la feligresía, ¿no? Somos feligreses. No hermana o hermano y así. Entonces, poder ir trabajando en nuestra mente para empezar a ocupar estas palabras que nos ayuden a ser más inclusivos, ¿no? Ok. Para tomar pulso, ¿no? Dos investigadoras y un investigador de la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Georgia en los Estados Unidos, ellos publicaron un estudio en el que analizaron el uso de pronombres personales masculinos y femeninos en 1.200.000 de libros en inglés, publicados entre el año 1900 y el 2008. Y este estudio entregó un resultado. Indicaron que había una brecha de género muy amplia en los pronombres y que se ocupaba muchísimo más los pronombres masculinos, pero que eso vino reduciéndose desde los años 70. En los años 70, de 4,5 pronombres masculinos, disculpen, había uno femenino. Hasta los años 60, y eso luego fue avanzando hasta que en el 2008, en estos libros, se ocupaban dos masculinos por un femenino. Vemos cómo esa brecha se ha ido acortando en la ocupación, ¿no? En la utilización de pronombres en la escritura, ¿no? Cosas que habla sobre esto, ¿no? O están investigando, es que a la larga, mientras más mujeres sean integradas en el sistema, ¿sí? Y empiecen a proporcionar beneficios, ¿no? O suplir necesidades en la sociedad, van a ser ocupadas más, ¿no? Porque antes si tú escribías un libro y hablabas de doctor, socioculturalmente, tú sabías que quienes sanaban eran los doctores, porque en realidad habían pocas mujeres doctoras, ¿no? Y a eso iba arraigado este punto en el cual, ¿por qué la utilización de los pronombres tienen mayor índice masculino, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto se va englobando y va
de la mano de este empoderamiento femenino que ha tomado auge cada vez más, ¿no? No sé, viendo este punto, existen otros pronombres inclusivos, pero aquí hablando, ¿no? En el inglés, que habíamos mencionado que está el he, está el she, y está el se. Sí. Sí, ZE. Disculpen que mi inglés es malísimo, ¿no? Mi inglés es muy malo, el inglés es muy malo. La lengua sueca también ha ido avanzando, ¿no? En todo lo que es este lenguaje inclusivo. Y ellos han introducido la palabra H-E-N. Y lo interesante es que fue incluida con ese propósito, ¿no? De que en cierta forma pudiera abarcar esos grupos minoritarios que no se sentían identificados, ¿no? Poder tener un lenguaje muy inclusivo. Y no con el propósito de abolir los otros dos, que está el an y el om. Y eso también, una de las cosas que se ocupó y por qué ellos vieron la necesidad de poder implementar ese pronombre, el em, es pensando en aquellas personas que en cierta forma no están identificadas con ningún género, ¿no? Y habla aquí también de que hay muchas personas que no se identifican con su sexo cromosómico, sino con el opuesto o con ninguno de los dos. Incluso no tienen un sexo cromosómico definido. Por ejemplo, las personas que son XXY. Entonces, es un tema importante porque cuando vemos estos avales en cierta forma científicos de que en cierta forma son condiciones del individuo, podemos notar de que no es moda. O sea, hay muchas personas que tienen estas situaciones y obviamente, como el anciano Marco, en uno de los estudios que tocó estos temas, mencionaba de que en realidad el índice y la cantidad de personas que están en estas condiciones, y pido disculpas si quizás la palabra no es la adecuada, pero es muchísima. Entonces, por eso que deben proporcionarle pronombres para poderlas incluir. No sé si alguien quiera aportar algo acá. Sí, de hecho, el lenguaje inclusivo que propone la comunidad LGBT no es ni siquiera aceptado entre todos los LGBT. Porque si tú piensas, soy una persona trans, nací hombre, pero quiero ser mujer, me identifico como mujer, entonces a mí me gustaría que me llamen ella, ¿no? Claro. Pero en realidad, si yo ahora le pongo otro adjetivo, estoy luchando toda mi vida para ser ella y no ser otro género, entonces Claro. es como ponerlo en el grupo de los C, en este caso, sería como discriminarlos también. Claro, Sí, sí. claro, entiendo su punto y en realidad lo había pensado. Y yo creo que allí lo que habría que hacer, ¿no? Ya cuando ya interactúas con la persona es poderle hacer la pregunta que usted dijo, ¿no? Mencionó. Es indicar a la persona cómo guste que se le llame o que se le denomine. Creo que sería lo más empático posible, ¿no? No sé qué opinan. Así es. Entonces, en el tema del plural, por ahí sí, sería como más claro, porque uno se comunica en plural y abarca la E con el les. Disculpan. Sí, no se escuchó muy bien, disculpa. ¿Podrías repetirlo? Lo que pasa es que estoy en un lugar que están cortando cosas. Ah, ya. No, que digo que por ahí lo que quedaría claro, lo que sería más claro sería cuando es plural,
porque ahí cuando decís les, cuando decís todes, abarcás a todes, digamos, y bueno, ahí cada uno, o una, Se o identifique. claro, o sea, lo que no queda por ahí claro sería cuando es en singular, cuando no sabemos Correcto. cómo la persona quiere que la llamen, pero cuando es el plural, digamos, que sería como más claro, me parece, va, con el les o el todes. Claro, es interesante el punto que dice porque en realidad creo que sería lo más adecuado, ¿no? Cuando nos vamos a referir a un grupo en plural, yo creo que también voy con tu punto, ¿no? Que sería adecuado poder ocupar el es, ¿no? Alumnes, todes, chiques, cuando hablamos en plural, ¿no? Cuando nos referimos a un grupo, un conglomerado de personas, en realidad no sabemos su identificación, que para así no ofenderlos en cierto punto. Pero ya el momento de hacerlo más personalizado, sería ideal que pudiéramos tocar e indicarle, ¿no? Cómo gustaría que le identificara o cómo se identifica ella para poder utilizar el pronombre o el adjetivo adecuado. Para hablar un poquito aquí sobre el morfema E, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Enseña del género neutro entre una buena parte de las nuevas generaciones hispanohablantes, ¿no? Suma enteros para convertirse en el nuevo quebradero de la cabeza de las academias de la lengua, ¿no? Que en cierta forma, y se debe a eso mismo, ¿no? Porque sencillamente considero, ¿no? Con lo que he podido ver, aún muchas academias no están, o por lo menos las academias hispanohablantes, no, ellas no han podido todavía aceptar o están todavía en discusiones en poder aceptar el lenguaje inclusivo cuando nos referimos al, a trabajadoras y trabajadores. Todavía están sumergidas en ese punto de si en verdad hacer ese desdoblamiento, que si en verdad la lengua requiere y si gramaticalmente está bien ocupar, es necesario ese desdoblamiento de hacer esa ramificación de niños, niñas, mujeres, niños, niñas, trabajadoras y trabajadores, doctoras, doctores. Ellos todavía están en esa lucha y ahora, como ha avanzado todo esto, ahora se le suma esto, ¿no? Entonces, por eso es que dice acá y me llama la atención de que ahora el morfema E viene a ser ahora el dolor de cabeza para todas estas academias, ¿no? Porque en realidad, si aún no se han adaptado a lo anterior, esto le va a ser aún más difícil, ¿no? Entonces, entre ellos está el alumnes, el todes, el chiques. Son algunas de las palabras de las jóvenes argentinos y chilenos, ¿no? Aquí hace este reportaje ese alcance, ¿no? Como punta de lanza de esta propuesta lingüística. Usan para relacionarse entre ellos en busca y buscan defender la igualdad, ¿sí? Mientras que en España el debate sigue muy centrado en tratar de aclarar si es necesario utilizar el masculino y el femenino. Es lo que yo estaba indicando para hacer poder más inclusivo. Entonces, todavía en España están tratando de asimilar si es necesario aclarar los títulos masculinos y femeninos, y ya se les está sumando esta circunstancia de ahora estos grupos o estas minorías que también quieren ser incluidas, ¿no? Y que se les tome en cuenta en la sociedad. Entonces, encontramos este problema, pero considero que como movimiento, podemos tomar la alternativa que mencionó La hermana Solange. el hermano Solange, relacionado, y también mencionamos nosotros de que empezar a utilizar sustantivos que no tengan un sexo adquirido, ¿no? Habíamos hablado de utilizar ciudadanía, utilizar feligresía, utilizar eso para hacerlo más inclusivo posible. Y también la otra alternativa que mencionó la hermana, que no vi el nombre porque ando viendo otra pantalla, de que cuando
nos vayamos a referir en a un conglomerado de personas en plural, poder ocupar el es, el morfema e, y ya una vez cuando vayamos a tratar con una persona directamente, poder hacerle la consulta, ¿no? De cómo en cierta forma se identifica y cómo le gustaría ser llamada, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún otro alcance que quieran dar. En realidad, es un reto, ¿no? Es un reto, pero en realidad debemos trabajar, ¿no? Y poner todo el empeño de poder llegar a lo que se pide más cuando estamos nosotros predicando un mensaje de igualdad. No sé si quieren aportar otra cosa. A mí lo que me quedó como, me movilizó mucho lo que dijo Tess, la anciana Tess, bueno, o Tess Lambert, sobre que somos de una sociedad, pero que tenemos que estar, como no me acuerdo bien, pero como que tenemos que estar con nuestro pensamiento más, o sea, adelantados a esa sociedad que pertenecemos. No sé si se acuerdan de eso que dijo. Como que Claro. es difícil estar adelantados porque pertenecemos a esa sociedad, pero que tenemos que estar adelantados a eso. Claro, y tomando ese comentario, en realidad nosotros tenemos un reto aún mayor, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo lo veo así, corrígame si me equivoco, porque vemos que por lo menos en el lenguaje inglés, los sustantivos no están sexualizados como están acá, ¿no? Entonces, y otro punto que hay que tener en cuenta es que por lo menos el inglés no tiene una academia como tal que lo rija, ¿no? Allí sí una palabra es ocupada por un periodo y por un conglomerado de personas, ya como que se adopta, ¿no? En cambio acá es el reto que creo que nosotros vamos a tener, que para las academias lingüísticas o para las personas que de cierta forma manejan el español o el castellano, que tengan conocimientos lingüísticos, para ellos nosotros vamos a hablar mal cuando tengamos cuando ocupemos este lenguaje inclusivo. Entonces, ahí yendo al comentario que tú hacías y el que hacía la anciana Tess, es ese, ¿no? De que en cierta forma, bajo las perspectivas sociales en el cual nosotros nos desenvolvemos, vamos a ser unos mal hablados, o no vamos a estar acorde, ¿no? A lo que socialmente está bien visto, ¿no? Pero yo creo que hay un tramo bien avanzado, por lo menos en Argentina, en Chile y en Uruguay, con esos puntos, ¿no? Considero que hay otros países de Latinoamérica que en verdad aún están como bien atrasados en ese aspecto. No sé si alguien quiera apoyar o corregirme relacionado a ese comentario. ¿Cómo lo ven en sus países? Yo quiero hacer un comentario en cuanto a lo que la anciana Tess dijo, y es cierto, ¿no? Es muy difícil vivir en una sociedad y tener comprensión de estas cosas. Por ejemplo, yo estoy estudiando psicología y cuando yo trato de poner estas ideas, los psicólogos, o sea, los licenciados dicen, ellos dicen, bueno, pero hay que ver de acuerdo a lo que es ciencia, aprobado, testado. Yo dije, bueno, yo siempre me pregunto, ¿hasta dónde un psicólogo puede llegar a ser flexible en cuanto al trato hacia otra persona? Entonces, no siempre, incluso la rama de psicología, que es una de las ramas más comprensivas, digamos, de la conducta del ser humano, la que más comprende, tampoco llega a ser completamente imparcial o completamente equitativa. Tiene una parte sexista que defiende bastante. Y a mí me sorprendió porque choqué con ellos, con ese aspecto de la psicología justo en el primer semestre. Y
Entonces, cuando la anciana Tess dice que nosotros debemos vivir en esta sociedad, pero pensar como si estuviéramos en la sociedad celestial, donde todo es un trato equitativo, o sea, es muy difícil, pero no es imposible. Y se necesita para dar a conocer cómo deben los demás comportarse. ¿Cómo hacemos esto? Primero, no permitir que se te dé a ti misma un trato sexista. Yo, por ejemplo, no me gusta a mí que se refieran como ustedes las mujeres siempre tienen tema de qué hablar. Bueno, siempre que dicen así los licenciados, a veces en pos de broma, pero yo digo, a mí no me gusta. Tiene que hacer sus excepciones. Entonces él siempre termina diciendo, ustedes las mujeres, menos Solange, hacen esa cosa. Yo digo, sí, mira, imagínate, si tú hicieras eso y todas las demás personas hicieran lo mismo, entonces ellos están forzados a cambiar su lenguaje. Entonces ellos tienen que cambiar estos aspectos. Y digamos, primero tú poner tus límites para que las personas, enseñar a las personas cómo te deben tratar. Claro, Claro, tal cual. educar, más que todo. Lo que pasa es que para cambiar esas cosas, si no cambiamos la mente, no vamos a cambiar el lenguaje. Al cambiar la mente ya nos haría más fácil. El problema es que lo más difícil justamente es cambiar la mente. Y más a esta gente, como decía Solange, que ya está habitué a decir de esa manera y evidentemente muy machistas de que las mujeres tenemos siempre de qué hablar, como que los hombres no lo tuvieran, porque Claro. siempre tienen tema también. Pero creo firmemente que solamente cambiando la mente, o más bien, como podemos decir, abriendo nuestra mente a cosas que quizá hasta ahora la teníamos, no sé si cerrada, pero más o menos así. En nuestro país también se está dando esta situación de utilizar la E por estos movimientos, y está teniendo mucha contra también. Usan la X para escribir, por ejemplo, pero también todes y todas, pero uno de los que comenzó también a hacer diferencias entre uruguayos y uruguayas fue el mismo presidente que falleció, Tabaré Vázquez. Pero están en esa lucha también. Sí, solo que quería clarificar una cosa. Cambiar de mente es la mejor manera, la más efectiva de cambiar el resto de las personas, ¿no? Pero también simplemente se puede comenzar con cambiar hábitos y después tu mente va a empezar a comprender cosas. A veces, por eso, recuerdo una presentación de Parminder donde él dice, a veces hay personas que necesitas forzarlos a hacer algo para que después con el tiempo se den cuenta que lo forzaste a hacer los convirtió en mejores personas. Entonces, a ver, por eso es que, digamos, Obama puso esa ley de Obamacare para que todos asuman el cuidado de los que no pueden cuidarse a sí mismos, ¿no? O sea, de los que no tienen ese seguro, de los que no tienen, los que son discriminados por causa de ellos mismos. Entonces, a ellos se les puso el impuesto que cubriría el gasto médico a otras personas. Sin pensar, estaban siendo forzados a aprender a ser más humanitarios. Y con el tiempo, bueno, no todos, porque no duró mucho el proceso para poderse ver grandes resultados por causa de la presidencia de Trump, pero con el tiempo las personas pueden entender que los nuevos hábitos que están practicando son mucho mejores que la gente y llevar a un cambio de mentalidad. Pero la mejor manera sería realmente cambiar de mente, nuestra mentalidad. Claro, tal cual. Perfecto. No sé si Matías está por allí y nos dé el gusto bueno, a ver si quedó claro, ¿no? Porque la pregunta fue de él. Si queda alguna duda, algún punto que quizás está faltando. Si no, ¿sí? Sí, muchas gracias, ¿no? Está de verdad muy completo, creo que todos han
ha aportado, y incluso lo de la anciana antes que me había olvidado, que mencionó la hermana Edu. Pero lo que no entendí bien es que la parte que dijo la anciana Tess, no sé si alguien recuerda, que ella dijo, yo no voy a referirme a hermano ni hermana. No capté bien porque ella mencionó eso. Claro, lo que yo pude apreciar de ese aspecto, de ese alcance que ella dio, es que en cierta forma, en la expresión hermana, que como tal el título de hermana y hermano ya perdió su enfoque, ¿no? O el propósito que tenía, ¿no? Según el comentario que hizo Cristo, ¿no? En determinado momento cuando le preguntaron, cuando él preguntó, no, ¿quién es mi hermano y quién es mi hermano, ¿no? Que ya en cierta forma se ha llegado hasta ocupar o se le haya entregado ese título, ¿no? A las mujeres, atribuyéndole como algo inferior. Entonces, el mantener ese punto o ese concepto, entonces ella en cierta forma dijo que ya no es correcto y que no lo va a ocupar más, ¿no? No se debería ocupar porque ya está bien sexualizado ese aspecto, ¿no? Que por ser hermana es mujer y por ser mujer es menos, ¿no? Por ese sentido, ¿no? Fue lo que yo pude entender y en cierta forma ese interrogante sigue allí presente y más en el aspecto, ¿no? De que en realidad, en cierta forma yo podría ocupar, ¿no? El Solange o el Raquel o el Marco o el Giovanna, pero en cierta forma hay algo que ¿Qué falta? como que falta, ¿no? Sí. Por temas de costumbres, ¿no? En cierta forma de como esa relación, ese vínculo que existe en nosotros como hermanos, ¿no? Y más allá de eso. Yo no lo entendí así, perdóname, Kelvin. ¿Ya? Yo no sé, pero lo entendí de otra manera. ¿Ya? ¿Cómo lo Como, entendió usted? claro, como que no poner él o ella. ¿Me explico? ¿Ya? Para no, o sea, para no marcar. Simplemente Claro. decir los nombres. Pero no hermano ni hermana, pero si no él, no ella. ¿Me explico? No me explico. Sí, sí, Bueno, sí. tal vez En vez de, puede por ser. ejemplo, decir la hermana, el hermano Matías, no, decir Matías. En este caso Matías Mejía, porque hay unos cuantos Matías. Matías Claro, sí, Mejía. mucho Matías. Pero si no, hay algo que tampoco entiendo con respecto, si no se dice hermana y hermano, tampoco se diría anciano, anciana. No correspondería tampoco. Sería Claro. Parminder y Tess. O sea, si O todos son elder, en cierta iguales, forma, porque el término elder no tiene No tiene género. como género. ¿Puedo tal vez porque es aclarar en algo? inglés. Sí, Marco. Ya va, que Mario quiere Ella decir te va algo. a tocar, Marco. No hay problema. Me ofrezco para los experimentos que quieran hacer. Marquito, Marquito, ¿te gusta? Te decimos Marquito. Sí, claro que sí, así siempre me han llamado mucho. Estaba muy cerca de mí. Los experimentos. Lo que es, no, la verdad es que ella explícitamente ha dicho que ella no usaría más los términos hermano o hermana. ¿Por qué? Porque esos términos en el pasado querían expresar familia, ¿ya? Cercanía, igualdad, pero con el tiempo han perdido esa función y se han vuelto en términos sexistas. Hoy en día, hermana implica cosas sexistas que no se pueden sacar de esa denominación, ¿ya? Hermana significa tener su cierto lugar en la Biblia, en la iglesia. Hermano implica cierto lugar. Entonces, por esto, ella dice, no usaremos más los términos hermano ni hermana. No son términos contaminados, por así decir, ¿no es cierto? Podemos, yo pienso, hacer un uso consciente de ello, o sea, no es que no se puede tocar la palabra,
pero vamos a tener que desaprender, llamarnos a nosotros mismos como hermanos o hermanas. Ahora, ella también habló del asunto de que entonces, ¿qué con los títulos? ¿No es cierto? Como anciano o anciana, o con diácona o diácono. Esos títulos, ella dice, no llevan la misma carga sexista, porque el movimiento a tiempo ha logrado, digamos, liberarse de esa connotación sexista. Y anciana, nadie piensa que no es posible en el movimiento. No contiene ya elementos sexistas. Por eso ella sugiere que sí podemos usar esos términos, anciana, anciano. No sé si quedó claro. Así yo lo quedó más claro. entendí. Ya. Clarísimo, Marquito. Muchas gracias. No, yo por eso justo estábamos hablando. Perdón, él es anciano. Anciano Marquito, pueden decir. Anciano Marquito. Yo justo estábamos hablando con la hermana Karina y era muy difícil para nosotras hablar de tú, ¿no? Para otra persona. Y entonces ella me decía que debíamos encontrar un término que tratara con esto, porque se siente como que no hay cariño hacia la persona. Claro. Entonces empezamos a como que acortar los nombres, ¿no? En vez de decir Solange, dice Sol, y en vez de decir Karina, digo Cari. Entonces, eso es cultural también, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar eso, simplemente cambia tu identidad. No es lo que tú eres. No dice quién tú eres. Ahora, existe el aprecio, que es diferente, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí yo tengo una compañera que se llama Paloma, y de cariño yo le decía Pichón. Y todo el mundo empezaba a decir que yo la estaba como que rebajando, ¿no? A ser un bebé. Y yo decía, no, pero es que es cariño. Y aunque es cariño, también es como peyorativo en cierto aspecto. Claro. Pero depende si tú le preguntaste, capaz que a ella le gusta. A mí me gusta, por ejemplo. Claro, los demás porque saben que a ella le gusta, pero... Pues seguro. O sea, pero yo no creo que deje de yo de ser la misma persona, discúlpame Solange. Si me dicen Raque, yo tengo muchas amistades que me dicen Raque. Y a mí me gusta, digo, yo sé qué implica que me llamen Raque. Y mi hija, por ejemplo, cuando estamos por algún lado me dice Raquel, porque dice que si no, no me doy vuelta. Entonces me llama por mi nombre en vez de mamá. Entonces, claro, depende de cada uno. Si vos le hablas a la persona y te dice, no te molesta, por supuesto que no. Y soy la misma. O sea, si está de acuerdo, está mal cuando tú le decís a alguien y le molesta. Pepe, Pancho, yo qué sé, alguna cosa así. Claro. Acá Pancho porque Franfrute. Hay gente que no le gusta. Sí, aquí hay gente, en Bolivia hay gente que no le gusta que le digan su nombre y que les digas el apodo por el cual es conocido. Por ejemplo, a mí aquí en casa todo el mundo me dice Tola. Tola, nosotros te conocemos por Tola. Claro, gracias a Marco. Tolita te dice Marco. Marquito te dice Tolita. Ay. Hay que cuidar entonces, pero hay ciertos nombres que son microagresión, ¿no es cierto? Como habló Tolita el otro día. Microagresión, porque sí, eso bastante me chocó al comienzo cuando conocí, como hablan los argentinos, negro o gordo. Sí, es flaco. cierto. Se acostumbra, se toma de cariño, pero en realidad es algo de... Sí, a mí nunca me gustó que me dijeran gorda. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Pero tampoco pude adelgazar para que me dijeran flaca. A mí sí me gusta. Me llama flaca. Y mi marido le decían flaco y tampoco le gustaba de joven. Ahora ya está normal, como digo yo. El tamaño normal. Ay, vale.
Bueno, disculpen, fue toda una chanza, así No, que tranquila, volvamos. tranquila. Discúlpenme. Yo No, soy media así. tranquila. No, tranquila. Bueno, gracias. Había más preguntas, pero creo que ya está bien el tiempo por ahora, porque la otra pregunta que había es bastante extensa y en realidad hay que dedicarle tiempo. Quedará entonces para la próxima reunión, la próxima sesión de preguntas y respuestas. Ahí el Solange nos indicaría cuándo, ¿no? Si no hay otra pregunta, que hayamos culminado por ahora. ¿Les parece? ¿Otra duda? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Está muy Vale, bien. Gracias, vale. gracias. Vamos a pedirle a Creo que Raquel. Matías- A Raquel. no, ¿para qué voy a abrir Ajá. la cámara? Porque van a decir, ¿y estos quiénes son? A ver, acá, somos los viejos de siempre. Vamos a pedirle a Raquel que ore para despedirnos. Bueno. ¿Oramos? Oramos, Raquel, por favor. Vamos. Amante y Dios Padre, te agradecemos, Señor, por este hermoso sábado que tú permitiste que estuviéramos, y en especial en estos momentos que estamos tratando de comprender exactamente cómo poder acercarnos más a nuestros hermanos, aquellos que aún todavía no hemos podido llegar, pero sabemos de que ellos están anhelantes para conocerte, Señor. Deseamos poder aprender más sobre lo que tú tienes para nosotros, especialmente para que podamos llevar tu mensaje y saber cómo hacerlo, Señor. Que todas las cosas que hemos aprendido las podamos poner en práctica, y sobre todo que ese amor que tú nos has dado podamos darlo también a quienes están allí en el mundo esperándonos. Te damos gracias infinitas y te rogamos que nos sigas acompañando en el resto de esta semana, porque lo necesitamos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.